Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En esta tarde nos tocó compartirles la palabra de Dios. Como ya saben, uno predica lo que es, lo que está viviendo, lo que hace en el camino del Señor. Hace unos años nos mandaron de misionero en un pueblo llamado San Andrés Tepetlapa. Y nuestros pastores, pues ya saben, ellos ya saben qué es lo que vive uno, la vida pastoral. No es fácil, hermanos, y más para nosotros que no hemos salido de este pueblo. Fue muy difícil para nosotros. Que nos encontrábamos en ese pueblo muy solos. Pues acá en Unión Hidalgo pues tenemos a nuestra familia, a nuestros hermanos. Allá era una vida nueva. Era un pueblo que no conocíamos a nadie, pues, y estábamos solos en ese lugar. Y mi clamor era: Señor, derrama de tu gracia en nosotros, que estamos solos en este lugar, y no nos abandones. Que siempre tú estés con nosotros. Por favor, Señor. Y hasta el día de hoy sigue siendo mi oración, que Él derrame de su gracia en nosotros. Mi tema de hoy es: dame de tu gracia, Señor. Ese es mi tema, que siempre ha estado en mi corazón, siempre ha sido mi oración, que Él derrame de su gracia en nosotros, porque en estos tiempos estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Los jóvenes, los adultos. Satanás está suelto, hermanos. Y debe de ser nuestra oración que el Señor derrame de su gracia en nosotros y que no caigamos en sus manos, en sus garras. Les invito a abrir su Biblia en Romanos 1:5. 5 al 6, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nosotros somos llamados a ser de Jesucristo, y Él nos da la gracia y el llamamiento para la obediencia. No cabe duda, hermanos, que la gracia y la obediencia va de la mano. Si nosotros obedecemos, hermanos, el Señor va a derramar de su gracia en nosotros. Nosotros obedecimos, fuimos a San Andrés. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Pablo nos dice en Romanos que debemos de tener fe y la gracia será añadida. Como Abraham es padre de la fe, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, hermano. Romanos 5:2 a 6. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Acá nos dice Pablo que no solo nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios, que también nos gloriemos en las tribulaciones, porque a través de tribulación nos va a producir paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tenía como 2 meses que nos encontrábamos en San Andrés, y los pastores nos hablaron que nos habían depositado un dinero. Aún teníamos, pero como nosotros llegamos en San Andrés como en el mes de octubre, y en diciembre pues hacíamos evento, como acá en Unión que hacíamos eventos, pues nosotros queríamos realizar eventos allá en San Andrés, y decidimos irnos a Tlapa, que era el lugar donde nos depositaron el dinero en Electra. Nos fuimos de madrugada, porque ahí se levanta uno de madrugada, pero para eso le pedimos a Dios que nos guiara, nos guardara, porque no conocíamos ese lugar. Solo pasamos cuando nos llevaron a San Andrés, y ya nos llevó la hermana que vivía ahí al lado con nosotros. Pues nosotros compramos lo necesario, porque como sabemos que ahí en ese pueblo no hay trabajo, no hay manera de buscar un trabajo, pues de tener, ¿cómo le diré?, una economía. Y fuimos, como nosotros no conocíamos, la hermana nos dejó, fue a hacer sus compras, nosotros ya habíamos hecho nuestras compras, y cruzamos la calle, pensando que la otra calle era el lugar donde pasaba la combi, porque ahí era combi el que pasaba para irse a Tlapa. Y en ese lugar es como el crucero de Juchitán, donde vamos que había 4 lados de los carros, por acá, por allá, y era un tráfico. Y ahí pues no había semáforo, no había alguien que nos guiara para pasar. Y cuando vimos, ya el carro estaba enfrente de un Superche que estaba allá, ya cruzamos, de ahí salimos, cruzamos, híjoles, tenemos que regresar. Y con las niñas, la mayor de 10 años, la chiquita de 4 o 3 años, y nosotros con las cosas cargando, híjoles, tenemos que pasar otra vez, regresar a ese lugar. Pero ahí Dios nos guardó. Cuando nosotros íbamos pasando, el hermano vio que ya había como para pasar, que ya un poco de carro ya había parado, y el hermano avanzó. Vámonos, dijo, y nos vamos. Ahí va la mayor, luego la chiquita, y ahí va. Pero uno de los carros, el chofer veía a otro lado, y nosotros veníamos de este lado, y el Señor pues arrancó. Y como yo venía atrás, yo vi todo. La más chiquitita fue salvada de ser atropellada, y yo grité. No sé de dónde saqué fuerza, porque yo casi no puedo hablar fuerte, no grito. Yo grité, dije, la niña, yo grité fuerte. Y el Señor esa hora volteó y frenó.
estuvo a punto. Ya lo que, no sé cómo, yo digo que fue la mano de Dios que detuvo ese carro porque era ya para que Josabet estuviera, bueno, la hubiera atropellado el carro. Dije, Señor, tenemos que pasar pruebas, tribulaciones para llegar a este lugar. Y fue lo que pasó en mi mente. Señor, gracias por guardarnos. Gracias por guardar a mi hija, porque ¿qué diría nuestra familia? Se fueron de acá nuestras familias incrédulos que no conocen a Dios. Se fueron de acá perdieran a una de su familia, una hija, que nosotros llevamos a 2 hijas, sin saber a dónde íbamos. Y ahí vi la mano de Dios. Él guardó a mi hija de ser atropellada. Ahí vi su poder de Dios. La gracia de Dios es Dios que se acerca a ti, ofreciéndote su poder y su gracia. Por eso yo les animo, hermanos, que cuando salgan hay que pedirle a Dios que nos guarde. Dios nos guardó, Señor, porque antes de salir le pedimos, guárdanos, Señor. Guardó a mi hija pequeña de ser atropellada. No hay que confiar en la carne y decir, hay que ser humildes, hermanos. Confiar en Dios. No hay que confiar en la carne y decir, levantarnos e irnos sin pedirle la guianza, la dirección a Dios. Les invito a abrir su Biblia en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un soberbio es el que quiere estar encima de Dios, es un orgulloso, no le importa la voluntad de Dios. Hermanos, aún le sigo pidiéndole la gracia a Dios, que no seamos orgullosos, sino que Él haga su voluntad en nuestra vida. Queremos ser humildes, pero para eso tenemos que pasar pruebas, tribulaciones. Lo que nosotros pasamos en San Andrés, eso nos ayudó, porque la verdad, hermanos, yo sí era un poco orgullosa, era de carácter fuerte. Yo crecí, mi padre falleció cuando tenía 5 años, yo fui huérfana. Tuve una vida que nadie me decía que esto no está bien lo que estás haciendo, por eso yo siempre le digo a mis hijas, agradézcanle a Dios que nos tienen, porque yo he vivido una vida muy diferente a ustedes. Y yo no deseo que ustedes se queden sin padre en esta edad, porque están viviendo en una edad muy, muy difícil. Yo reconozco que los jóvenes en este tiempo es muy difícil para ellos. Les invito a abrir la Biblia en Hebreos 6,
1:3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos adelante si Dios lo permite. No hay que voltear hacia atrás, ver nuestro pasado, sino sigamos adelante. Cuando llegamos en la casa de San Andrés, le di gracias a Dios. Después de que pasó todo, que salimos del susto de que Josabet iba a ser atropellada, le di gracias a Dios por guardar a mi hija. Pero también me puse triste y le dije a Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar? Pero a través de los tiempos me di cuenta por qué Dios me llevó a ese lugar. Era para conocerlo más. Porque acá los afanes no nos permitía conocerlo, y allá lo conocí. Lo conocí como mi guardador, que guardó a mi hija. Me guardó a mi hija de la muerte, como nuestro proveedor. Cuando ya no teníamos dinero los domingos de servicio, teníamos que ayunar, porque ya no había, o porque no había tiempo a veces de preparar el desayuno, y los servicios tenía que ser temprano, y como se hacía en el mismo cuartito donde nos quedábamos, teníamos que pararnos temprano, acomodar, y teníamos que ayunar y al terminar el servicio, ahí veíamos en el canasto del diezmo, porque había canasto de diezmo y ofrenda. Ahí veíamos un diezmo. Señor, gracias, porque ya no había nada para el desayuno, para la comida, ya no había nada. Solo había tortillas, porque esa gente, ellos vivían de la cosecha. Ellos hacían su tortilla y su taquito con sal, su taquito con salsa. Nosotros no estábamos acostumbrados a esa vida. Mis hijas, pues, la más chiquita decía, mamá, taco con sal. La tortilla calientita, de ahí de Comal. Uno de los hermanos sí conocen esa tortilla. Los que fueron con nosotros, unas tortillas de color, porque ahí era maíz de colores. Cuando llegamos, pues Josabet no lo quería comer, porque decía, esas tortillas no me gustan. Pero a través del tiempo ella sola pedía, mamá, aunque sea taquito con sal. Así como los hermanos, está sabroso, mamá. Eso me animaba. O a veces también le hablaban al hermano para un trabajo. En el municipio trabajó una semana, otra semana en la cosecha. Dios nunca nos dejó, hermanos. Una vez nos avisaron los hermanos que se le había quebrado, lastimado una vaquita, y ya no teníamos nada que comer. Ahí también vimos a nuestro Señor como nuestro proveedor. Hubo una abundancia, carne en abundancia, hermanos. Después de que comíamos
tortilla con sal y salsa. Nos estábamos acostumbrando a esa vida y de repente un animalito. Señor, gracias. Y luego el hermano que le dice, no, la hermana sabe tasajear, sabe... Y ahí me veían limpiando las carnes y luego otra hermana que se lastimaba, ahí me llamaban, ahí íbamos, traíamos carne en abundancia. Nos pasó como los de Israelita, cuando murmuraban que no tenían que comer. Les invito a abrir su Biblia en Éxodo 16. Dieciséis, 7 al 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Que el Señor derrame de su gracia en nuestra vida para no murmurar contra él. Amén, hermano. Pidámosle al Señor que nos dé de su gracia para seguirlo a él. ¿Cómo podemos recibir la gracia? En Juan 1:14. Juan 1:14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud contamos todos y gracia sobre gracia. Debemos aceptar a Cristo porque Él está lleno de gracia y de verdad. En Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Debemos de ser humildes para que el Señor nos dé de su gracia. Debemos de ser como Abraham y Pablo, que recibieron gracia. Amén, hermanos. En esta noche puse en mi corazón cantarle un coro al Señor, que Él siga derramando de su gracia en nosotros, que Él haga su voluntad en nuestra vida. Amén, hermanos.